Bien, en esta demo vamos a trabajar con la persistencia en Google Web Toolkit con Google App Engine. La demo que les traigo es un simple ejemplo de cómo persistir un objeto de negocio, en este caso un objeto cliente. Bien, para comenzar les comento un poquito cómo está estructurada la solución de ejemplo. Tuve que generar un servicio mediante Google Web Toolkit RPC, que va a ser el intérprete, por decirlo de alguna forma, de mi persistencia, de mi inserción. En este caso vamos a hacer una inserción de un objeto. En primer punto, les comento un poquito cómo está estructurado el entry point. Este es basado en el asistente de generación que tiene el Google Web Toolkit. ¿Sí? He modificado un poquito la interfaz gráfica. Esta es una interfaz gráfica de forma programática. Fíjense que aquí estoy viendo el entry point, en la carga del módulo o module load, ¿sí? Lo que tengo es un botón, este botón que va a ser el que va a realizar la grabación, dos textbox en el cual vamos a ingresar el nombre y el apellido de nuestro cliente, en este caso que es nuestro objeto de negocio. Bueno, aquí estoy seteando, como viene en el ejemplo, el texto de uno de los textbox a usuario, pero no es necesario. Bueno, aquí tengo un label, posterior a eso tengo el root panel y cómo se insertan los elementos, que ya vamos a visualizar su página HTML. Y bien, posterior a eso tengo el handler del button, ¿sí? En el cual voy a llamar a un método que se llama grabar cliente, el cual lo vamos a implementar de forma programática ahora, y esta es la implementación que voy a mostrar. Pero les sigo detallando un poquito. Luego aquí ya está el handler enviado al servicio, y así sucesivamente. El servicio se compone de su interfaz tradicional, que extiende Remote Service, ¿sí? Y utiliza como forma de transferencia un cliente DTO, un cliente Data Transfer Object, que es nuestro objeto serializable, ¿sí? Va a recibir este método como parámetro un cliente DTO. En la interfaz asincrónica, ¿sí? Aquí, que obviamente, como ustedes pueden observar, tiene nuevamente el parámetro y el callback asincrónico, que es una de las características, y esto viene de la estructura de un servicio Google Web Toolkit RPC. Bien, eso es todo en el namespace del cliente. En el server vamos a trabajar con un namespace que se llama domain, que va a tener a mi objeto de negocio, que en este caso es cliente. Pero primero, antes de eso, le voy a mostrar el clientes service implement, que va a ser la implementación del servicio, que tiene este método que retorna como parámetro un cliente DTO, que lleva por nombre actualizar cliente y recibe como parámetro un cliente DTO, en el cual aquí adentro, fíjense, yo estoy creando una instancia cliente DTO. Luego, como voy a utilizar el actualizar cliente para generar una inserción y para actualizar mi objeto de negocio, pregunto aquí si su ID es nulo. Si no es nulo, voy a generar un nuevo cliente. Aquí yo estoy creando un nuevo objeto cliente, y luego voy a utilizar un método que ya les voy a explicar, que transforma de mi objeto cliente a un objeto Data Transfer Object, ¿vale? Que es un objeto serializable. Voy a volver este objeto. Pero aquí llamo a un add cliente, que es un método privado que tengo dentro de mi servicio. Y fíjense que aquí sí ya realizo la instancia de mi Persistent Manager, ahí ya utilizando el JDO y la Java Persistent API. Y bien, y aquí, bueno, lo que hago es generarme un new cliente y pasarle al método makePersistent el objeto cliente. Esto colocado en una estructura try catch. De esta forma realizo la persistencia. Pero sigamos adelante un poquito. Fíjense que yo aquí estoy llamando a una Persistent Manager Factory. Eso es como les comentaba en el artículo, es una clase auxiliar en el cual estoy interactuando con la JDO. Y aquí estoy utilizando una factory del administrador de persistencia que requiero para generar la persistencia en JDO. Y en el compartido, en el namespace compartido, aquí ya tengo mi cliente DTO, como les comentaba, cliente bien simple, que implementa la interfaz serializable. Y esto es importante porque de otra forma no lo podría realizar esta operación. Tengo lo típico, nombre, apellido y el ID con sus gets y set, y un constructor que recibe como parámetro el nombre y el apellido, que es lo que requiero para realizar la persistencia. Y finalmente, dentro del server, y volviendo al namespace domain, algo muy importante, que es mi clase cliente de negocio, el cual va a estar adornada por todos estos atributos, como por ejemplo es requerido que tenga el persistent capable, ¿sí? Aquí en donde, bueno, mi cliente está implementando un store callback también,
mi primary key, ¿sí? Aquí que va a ser mi atributo ID, que es de tipo string, y después los atributos nombre y apellido están adornados con persistent, que es lo que quiere decir que los vaya a persistir. Y importante, aquí tengo mi constructor, en este caso voy a usar este constructor aquí, también en el cual yo recibo un cliente de TO y la Persistent Manager, bueno, y realizo la operación llamando al Persistent Manager con mi objeto. Quedó pendiente que les comentara este método que es tu DTO, que lo que realiza, la operación que realiza es mapear el cliente a un cliente de Data Transfer Object, que es el cliente que voy a transferir dentro del servicio RPC de Google Web Toolkit RPC. Bien, realicemos la programación, entonces vuelvo a mi entry point y como les había comentado, tengo que generar el método grabar cliente desde mi interfaz gráfica. Entonces aquí, manos a la obra, vamos a poner a funcionarnos a ver cómo hacemos. Entonces en primer momento vamos a generarnos este método que es de tipo private, que se llama grabar cliente. Ok, vamos a generarlo aquí, vamos a sangrar un poquito y vamos para adelante. Bueno, dentro de este método lo primero que voy a hacer es generarme un objeto, o sea, una instancia del objeto que tengo por aquí, que es un cliente de Data Transfer Object, ¿sí? La instancia de este objeto, como para poder operar con el objeto de él. Ese. New cliente Data Transfer Object, aquí lo tenemos. Okay. Y le voy a pasar como parámetro entonces lo que ingrese en los textbox. namefield.getText. Ok, y el apellido field.getText. Ok, bien. Aquí ya tengo que generar el objeto y ahora voy a hacer la llamada al servicio. Entonces cliente service. El método se llama actualizar, como ustedes saben, cliente. Como objeto le voy a pasar C, que es mi cliente de Transfer Object, y aquí me voy a generar un new async callback. Async callback. Muy bien. Este new async callback que tenemos aquí. Opa. Bueno, aquí, ahí está. Ahí, así. Tenemos que hacer el manejo de los dos elementos que requerimos, ¿sí? Ustedes recuerdan que para el suggest y para el failure, entonces public void, en el caso que falle, ¿sí? La operación, saben que dentro de los servicios es muy fácil que ocurran fallos. Entonces vamos a colocar así. Bueno, por el fallo, si es que falla, vamos a realizar un Windows Alert. Ok. Voy a hacer muy rápido. Error, nada más. Esto se coloca en detalle. Aquí. Bueno, ya. Hay un error. Ok. Y vamos a generar el que en realidad tendría que ocurrir. Esperemos que ocurra así. Unsuggest. Ok. Ok, bien. ¿Y qué lleva esto? Lleva un cliente. Data Transfer Object. Que va a ser nuestro resultado. Ok. Bien. Entonces cuando llegue esto aquí, vamos a generar un Windows Alert. Voy a copiar. Y voy a poner creado correctamente. Puede ser cliente. Ok. Bien. Compilamos todo. Veamos que no hay errores. Bien. Voy a mi developer. Voy a actualizar el server. Aparentemente es exitoso. Y vamos a ir rápidamente aquí a implementar el servicio. Voy a colocar el nombre Pedro
Carrizo y vamos a darle grabar. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Cliente grabado correctamente. Voy a volver a actualizar. Voy a poner Luis Perus y grabamos. Cliente grabado correctamente. Venimos aquí, yo voy a usar WebTrends para examinar el repositorio en el Google Apps Data View y voy a actualizar esta vista y fíjense que me está mostrando que en el Data Store estoy manejando ya Pedro Carrizo y Luis Pérez. De esta forma simple yo puedo trabajar insertando datos dentro del Google App Engine y bueno, de una forma muy práctica poder implementar la persistencia en Google Web Toolkit y App Engine. Espero que les sea de utilidad.